1996. El Gobierno y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas firman un acuerdo en el cual establecen la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En 2009, Colombia demuestra apertura a los mecanismos internacionales. Visitaron el país junto con 3 órganos que analizaron la situación y el conflicto interno del país por invitación del gobierno. Colombia, 2009. Derechos humanos y derecho internacional humanitario. La oficina en Colombia documenta críticas públicas de desprestigio a la Corte Suprema y a sus magistrados de parte de funcionarios públicos por medio de presiones y amenazas. Actos que generan preocupación frente a la seguridad personal de algunos magistrados. La persistencia de los problemas de la administración de la justicia dieron lugar a propuestas de reforma judicial y a hacer un llamado para mejorar la protección de todos los operadores judiciales y garantizar ejercer sus responsabilidades como independencia, seguridad, libertad y profesionalismo. Dentro de los organismos de inteligencia encontramos al DAS, Departamento Administrativo de Seguridad, que quedó expuesto frente a algunas actividades ilegales tales como hostigamientos, amenazas, robos de información e ingresos ilegales a oficinas, entre otras actividades, las cuales estaban dirigidas en contra de defensores de derechos humanos, opositores políticos, periodistas y altos funcionarios de gobierno. Desde los altos niveles del DAS parece se crearon estructuras no formales y al ser autoridad daba una imagen de legalidad. Mientras esto sucedía, se administraba y disponían recursos para obtener hasta información de personas protegidas. Se inician investigaciones contra algunos funcionarios del DAS y en septiembre el presidente ordena la liquidación de la misma y la creación de una nueva agencia. No obstante, algunos miembros continuaron utilizando sus facultades otorgadas por el Estado para desarrollar operaciones ilegales. La oficina en Colombia observó homicidios, amenazas, violaciones sexuales, detenciones arbitrarias y robos de información dirigidos contra los defensores y defensoras de los derechos humanos, acciones que fueron atribuidas a grupos armados integrantes de la misma fuerza pública. Es de gran preocupación los asesinatos y las amenazas contra quienes promueven los derechos humanos, los derechos etnoterritoriales de las comunidades afro y pueblos indígenas y especialmente si procuran la restitución de tierras. Aparte de las intimidaciones que sufrían los defensores, también fueron acusados de que su trabajo era contrario a los intereses del gobierno. Tras todas estas amenazas y asesinatos, los defensores piden garantías de protección, para lo cual se creó la Mesa Nacional de Garantías. En el año 2006 se realizó la detención de 3 congresistas por tener relación con paramilitares. Estos casos de parapolítica aumentaron para el 2009, en los que se vieron envueltos gobernadores, alcaldes, diputados y concejales. Aunque muchos renunciaron para no ser investigados por la Corte Suprema, sino por la Fiscalía, la Corte decidió mantener competencia sobre los congresistas que estuviera relacionado con el ejercicio de su cargo. En el marco del conflicto armado, las cifras de violencia sexual son incompletas. En la oficina en Colombia recibieron una gran cantidad de información sobre la violencia sexual contra las mujeres y las niñas cuyas edades oscilaban entre los 10 y 14 años. Esta responsabilidad fue atribuida a miembros de las FARC y organizaciones paramilitares. Asimismo, fueron acusados de crear redes de prostitución y esclavitud, entre otras actividades, en algunas ocasiones con la colaboración de miembros de la Policía Nacional. Una vez se conoce esta información, resulta más preocupante varios casos en los que los presuntos responsables son miembros de la fuerza pública. Es por eso que se revela la necesidad de adoptar las medidas de tolerancia cero. Se conforman mesas de trabajo sobre violencia de género organizadas por el Ministerio de Defensa y las Naciones Unidas para proteger a las víctimas y prevenir la violencia sexual.
Colombia no cuenta con una fuente confiable de cifras sobre tortura. Los datos que existen no reflejan la magnitud del problema. El temor de las víctimas a represalias, la falta de confianza en las instituciones, la falta de medidas de protección, entre otros factores, dificulta la comprensión del impacto de esta problemática. Las víctimas de desaparición forzada siguen siendo principalmente hombres jóvenes de escasos recursos o desempleados y habitantes de áreas urbanas, marginales o zonas rurales aisladas. Las investigaciones previas a los procesos de exhumación son esenciales para determinar las circunstancias de los hechos e intentar identificar a las víctimas. En el 2009 se observó gran expansión y creciente actividad de grupos armados ilegales y organizaciones paramilitares que registraron bastantes actos de violencia como masacres y desplazamientos forzados, entre otros. Dentro de las víctimas se agregan desmovilizados por ajustes de cuentas o por negarse a realizar alguna actividad que disponen de exigencia de los grupos armados. Algunos de estos grupos participan en actividades como el narcotráfico, extorsión, trata de personas, entre otras, y en cuyas filas se encuentran desmovilizados de antiguas organizaciones paramilitares. El conflicto armado interno se ha desplazado hacia las fronterizas del país, forzando a grupos guerrilleros a replegarse operando en grupos pequeños o de civiles, utilizando minas antipersonas y pipetas bomba. Estas dieron lugar a muchas masacres perpetradas en el 2009, afectando indiscriminadamente a la población, como lo fue la masacre de los indígenas Aguas. Todo esto presentado en un contexto social difícil de pobreza y de falta de oportunidades. Por parte de la fuerza pública se han registrado homicidios, desplazamientos forzados, actos inhumanos y degradantes. Los miembros de la fuerza pública ocupan ocasionalmente escuelas y viviendas, entre otros bienes civiles, debido a diversos operativos, concluyendo en militarización en la vida civil y el riesgo que conlleva debido a los enfrentamientos con los grupos armados. El desplazamiento forzado en el 2009 continuó aumentando, registrándose en casi todo el territorio nacional, siendo más frecuente en aquellas zonas donde se desarrollan hostilidades. La mayoría de estas tierras siguen en poder de los victimarios y sus testaferros. Además, es de suma preocupación que se registren numerosas amenazas y asesinatos contra personas que lideran o participan en procesos de restitución de tierras. Bajo la Ley 975/2005, hasta diciembre de 2009, no había sido condenado nadie y las posibilidades de las víctimas de conocer la verdad de lo que les pasó a ellas y sus familiares han estado restringidas y no se ha reparado a nadie como consecuencia de los procedimientos de la ley. Esta situación ha provocado, entre las víctimas que participan en este proceso, un creciente escepticismo, revictimización y fractura de los procesos sociales y organizativos que adelantan. El derecho a la verdad bajo la ley ha obtenido algunos resultados positivos, como las revelaciones de la llamada parapolítica, una ley de esta naturaleza coherente con estándares internacionales continúa siendo conveniente como un complemento apropiado al marco de justicia transicional de Colombia. La misión para el empalme de las series de empleo, pobreza y desigualdad identificaron que la pobreza extrema había llegado a ser la más alta en zonas rurales, en donde no tenían acceso y carecían de información e infraestructura a raíz del conflicto armado. Para finalizar, en el 2009 se realiza la Convención sobre los Derechos en el contexto del conflicto, con relación en la salud, educación y trabajo de personas con discapacidad, los derechos de la población indígena, afrocolombianos, la comunidad LGBT representan retos significativos para el país. Discriminación representada en desnutrición, amenazas, masacre y evidente falta de seguridad y oportunidades.